sentarse al monte de los olivos, se acercaron a él sus discípulos en particular, le dijeron: dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de su venida y la consumación de los tiempos. Jesús le respondió diciendo: cuídense que nadie les engañe, porque muchos vendrán bajo mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oirán también de guerras y revoluciones. Mirad que no se turben. Esto en efecto debe suceder, pero no es todavía el fin. Porque se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambres, pestes y terremotos. Y todo esto es el comienzo de los dolores de parto, dice Jesús. El capítulo 24 se puede dividir en 3 tiempos, o 4 si quieren. Primero, habla Jesús la destrucción del templo como un signo del fin de los tiempos de los judíos. El templo era el centro de la vida de los judíos, iba a ser destruido, cosa que Jesús anuncia en el año 33, y pasó en el año 70. Tito, el general Tito, que después va a ser emperador, sitia Jerusalén y destruye el templo, que quedó solo el muro de los lamentos, ese muro que vemos en las fotos y demás. Bueno, ese es el muro de los lamentos. Precisamente el templo fue destruido, y ni siquiera es el templo, es en realidad el muro exterior de lo que adentro sería. No quedó nada, no quedaba piedra sobre piedra. Y pero entonces quedó el muro de los lamentos, no, tampoco, porque el muro es una muralla previa al templo. No quedó piedra sobre piedra, eso que dijo Jesús, no hay ni una piedra quedó. Este es el fin de los tiempos de Israel, y comienza el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos de los gentiles? Bueno, precisamente esta gran tribulación, como le decía el catecismo, la última prueba de la iglesia. Bueno, son distintas formas de llamarlo. ¿Y qué signos previos tenemos? Ese es el primer tiempo, el tiempo de Israel, que terminó en el año 70. Está el tiempo de los gentiles, ¿cuál es? El que estamos nosotros. Desde entonces, la iglesia ha sido casi todos miembros venidos de los gentiles, y ese tiempo de los gentiles, por eso se habla del fin de los tiempos. Esto no es el fin del mundo, esto no tiene que ver con el fin. A veces se piensa en el fin del mundo, se piensa como que se rompe todo y no queda nada. No, el fin de los tiempos, el tiempo de los gentiles que se termina. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé, pero Jesús da algunos signos entonces. Jesús dice que va a haber falsos Cristos. Yo soy el Cristo, se presentarán varios falsamente. Bueno, eso siempre ha habido, falsos mesías, siempre ha habido. El fundador de la secta Amun decía que era el Cristo de nuevo, qué sé yo, un montón de... Eso siempre ha habido falsos salvadores, ha habido durante muchos años. Pero previo a su venida va a haber más de eso, muchos que se presentarán diciendo: yo soy el Cristo. Y él da 3 signos: peste, hambre y terremotos. ¿Cuándo va a pasar eso? No lo sabemos. Lo importante es tomar los signos que Jesús nos da. Entonces podemos comprender algo cuando llegue ese momento. Los cristianos que estén en ese momento, si son conocedores de los signos que dijo Jesús, se van a dar cuenta de lo previo a estos acontecimientos. Entonces, habrán diversos lugares pestes. No, yo no quiero decir que sea hoy el momento, porque hay peste en todos lados, una epidemia que es una pandemia, peste en muchos lugares, dice. No sé si será eso o será otro, qué sé yo, por ahí dentro de 200 años pasa, no lo sé. Pero dice peste, hambre, va a haber mucha hambre, y terremotos. Esos son los signos, le llama acá el mismo Jesús. Todo esto es el comienzo de los dolores de parto. Cuando una mujer va a dar a luz, primero empiezan las contracciones, empiezan los dolores. Ese no es el parto, esa es la previa, podríamos decir. Eso es lo que Jesús está queriendo decir como signo. Es el comienzo de los dolores de parto. Peste, hambre y terremotos. Eso será signo previo. Y habrá guerras y revoluciones. Uno dice: guerras y revoluciones ha habido siempre. Es verdad. Guerras y revoluciones ha habido siempre. Uno podía decir terremoto, y siempre hubo, más o menos. Pestes en muchas épocas hubo, en otras también. Hambre también. Bueno, obviamente son signos que uno tiene que comprender que tienen que suceder juntos y de un modo especial, como para que uno se dé cuenta, porque siempre los hubo, sino de un modo especial. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Jesús pone, y acá sigo,
La segunda parte es la gran tribulación, que es lo que estamos hablando de esto, de este anticristo, de esta persecución de la iglesia. Después, acá terminó esta etapa, con la previa, que serían los dolores de parto, el comienzo de los dolores de parto, lo que acabamos de escribir, y ahora empieza a describir la gran tribulación, que es esta persecución del anticristo. La gran tribulación. Después los entregarán a la tribulación, él mismo utiliza la expresión, y los matarán, y serán odiados de todos los pueblos por causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos y mutuamente se traicionarán y odiarán. Surgirán numerosos falsos profetas que arrastrarán muchos al error. Y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Este también es otro signo previo a esa segunda venida de Cristo. Jesús dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Se acuerdan? Es un texto. Lo dice entre preguntas. Obviamente que no va a encontrar nada de fe, porque si no, no habría cristianos que son perseguidos. Va a encontrar fe sobre la tierra, pero va a encontrar poca. Va a encontrar poca. Y acá también dice, la caridad de la mayoría se enfriará. Entonces, previo a esto, veremos que habrá un enfriamiento de la caridad en el mundo, entre los cristianos, ¿se entiende? Y también lo que se llama la apostasía. Vamos a ver que va a haber una apostasía muy grande previo a la venida de Cristo. Más el que persevera hasta el fin se salvará. Y esta buena del reino será proclamada en el mundo entero. Ahora vamos a ver las cosas que tienen que pasar antes de la segunda venida de Cristo. Una de esas es que sea predicado antes de la venida de Cristo la buena noticia en el mundo entero, cosa que todos los pueblos tengan la libertad de haber escuchado la palabra de Dios y haberla recibido o no. Porque si no, ¿cómo va a ser un juicio sobre alguien que nunca escuchó la palabra de Dios? Entonces, una previa antes de la venida de Jesús va a ser que el Evangelio sea predicado en todos los rincones de la tierra. Eso no quiere decir materialmente todos los rincones, sino, bueno, en términos generales en todos los pueblos, ¿no? Jesús lo dice así. Y esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, en testimonio a todos los pueblos. Entonces vendrá el fin. Cuando vean, pues, la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, entonces huyan a las montañas. ¿Qué es esto de la abominación de la desolación de Daniel? Daniel es otro de los profetas, pertenece a la apocalíptica. Daniel, Ezequiel, son los últimos profetas, que son los 2 siglos anteriores a Cristo y los 2 siglos posteriores a Cristo. Hay muchos textos que se marcan en la apocalíptica, que habla de los símbolos. Cuando fue la persecución de los macabeos, en el templo, en el lugar santo, en lugar de lo que para los judíos era el santo de los santos, que guardaba las tablas de la ley y demás, los paganos rompieron todo y pusieron la abominación de la desolación, que era el falso ídolo, un ídolo de los falsos dioses de los griegos. Daniel está haciendo referencia a eso, pero está haciendo de algo que va a pasar al final de los tiempos. Obviamente el templo de Jerusalén no existe, así que no está hablando del templo de Jerusalén. Será algo que pase al final de los tiempos, la abominación de la desolación. Algunos católicos lo interpretan referido a la Eucaristía. Va a haber algo que pasará contra la Eucaristía. ¿Pero qué? No sé, tampoco lo sé. Eso es una interpretación. Obviamente no se refiere al templo de Jerusalén porque no existe. Pero así como fue una abominación aquel poner un ídolo en lugar de la presencia de Dios, algo parecido parece que pasará al fin de los tiempos. ¿Cómo va a ser? No sé, no lo puedo saber, pero puedo decir que nos está diciendo eso Jesús. Está haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero del pasado, pero está hablando del futuro. Entonces, algo por el estilo. Entonces, huyan a las montañas. Quien se encuentre en la terraza no baje a recoger las cosas de la casa. Quien se encuentre en el campo no vuelva atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Ruegan para que vuestra huida, nos habla de una huida, estos signos previos de una huida, porque habrá entonces una grande tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá más. ¿Y cuál es esta grande tribulación? Bueno, va a haber una gran persecución a la iglesia, y hubo siempre, podemos decir, sí, siempre hubo, pero evidentemente está hablando de algo global, de algo más grande, por eso le dice la grande tribulación.
va a ser? No lo sé. Pero evidentemente está hablando de esto. Una gran persecución a la iglesia, muchos apostarán, una gran apostasía, otros tendrán que huir, se tendrán que refugiar, no sé, no sé exactamente dónde, no soy ni adivino ni Dios, simplemente veo lo que dice la Escritura. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvaría, mas por razón de los elegidos serán acortados esos días. Si entonces les dicen, vean el Cristo que está aquí o allá, no les crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Algunos, después lo vamos a ver en el Apocalipsis todo entero, pero algunos interpretan este falso Cristo, que sería el anticristo. Y los falsos profetas, el Apocalipsis habla de dos bestias. Me parece una bestia que sería el anticristo, un líder político universal, que manejaría todo el mundo. No es nada novedoso, porque si ustedes se ponen a pensar, todos los tiranos quisieron llegar a dominar el mundo entero y no pudieron.